Comenzamos a partir de ahora a hacer varias presentaciones relacionadas a las diferentes leyes y reglamentos antilavado de dinero que se ha emitido en los últimos años, principalmente en el 2019. Hoy vamos a tratar la ley 1015 del 97 y sus modificaciones que ocurrieron con la ley 3783 del 2009 y la ley 6497 del 2019, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Como ven ustedes acá, esta ley 1015-97 es bien antigua, pero las dos últimas leyes, las 3783 y del 2009 y la última del 2019, le ha introducido cambios drásticos que prácticamente variaron esta ley para colocar un porcentaje en un 90%. No quedó casi nada de la ley 1015, pero sigue como referencia a los efectos de llevar en cuenta sus principales capítulos. Comenzamos con el artículo 1, referente al ámbito de aplicación. Esto viene de la ley 3783 del 2009 y habla de que las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores por los lavadores y financiadores del terrorismo. En el artículo segundo se reescribe algunas de las definiciones que ya estaba en la ley 1015. Ahí tenemos el objeto, los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un hecho punible. Después define lo que es activo, bienes o fondo e incorpora el término de activos financieros. También incorpora los activos que son tangibles e intangibles, los muebles e inmuebles. Cuando hablamos de activos financieros, vemos que se refieren a los bonos, y a otro tipo de activos financieros como las acciones. Continuando con las definiciones, tenemos al beneficiario final, que es la persona física que tiene el control de un cliente o la persona a nombre del cual se realiza la transacción. También esta persona física puede tener control sobre una persona jurídica. Después viene la definición de reporte, que sería la comunicación realizada. Los sujetos obligados a la autoridad de aplicación, en este caso la CEPRELAT. Es importante acá dejar claro que la autoridad de aplicación en el Paraguay de los reglamentos y leyes antilavado de dinero es la CEPRELAT. Y la autoridad de supervisión, principalmente cuando se refiere a bancos financieros y casas de cambio, es el Banco Central, y cuando se refiere a cooperativas es el Instituto de Cooperativismo. Tenemos la Comisión Nacional de Valores, etc. Y después tenemos otros sujetos obligados que vamos a detallar posteriormente,
que no tienen un supervisor natural, como sería, por ejemplo, las inmobiliarias. Viene la definición de la operación sospechosa. Y aquí no hay mucha modificación, solamente destaca que se debe informar o elaborar el ROS, como se habla, independientemente de su cuantía. Si se encuentra que alguna sospecha de realización de un hecho punible, se debe entonces realizar ese reporte. Y una cosa nueva que aparece en la modificación de la ley 1015 es la debida diligencia del cliente, que son normas, medidas y procedimientos que le permiten al sujeto obligado conocer la identidad de un cliente y en base a eso establecer su perfil y hacer el seguimiento de las operaciones realizadas por ese cliente si es compatible con ese perfil. El informe de inteligencia financiera viene a ser el producto final que sale de la unidad de inteligencia financiera, o sea, de la CEPRELAT, en base a los diferentes reportes que recibe esta unidad de aplicación de los sujetos obligados. En el artículo 3º, aquí volvemos a lo que es original de la ley 1015, se define o se tipifica lo que es delito de lavado de dinero o bienes. Habla de una expresión jurídica que es dolo o culpa referente a objeto proveniente del crimen, de un delito perpetrado por una banda criminal o grupo terrorista. Después, en el punto B, habla de disimulo del origen de esos recursos. Y el inciso C menciona acá que un activo que se obtenga, adquiera, convierta, transfiera, guarde y que proviene de un ilícito mencionado o un hecho punible. Bueno, es importante acá dejar claro el término de la sanción legal. Esto no se ha modificado porque viene de la ley 1015 del 97 y el lavado de dinero o bienes se castiga con una pena de penitenciaría de 2 a 10 años. Y en muchos casos se deja de aplicar cuando hay colaboración de parte del coautor con las autoridades de aplicación. También se habla del comiso del producto de los activos, vamos a llamar lavados, y eso se hace del comiso y se pone a disposición o se transfiere al gobierno, ¿verdad?, a los efectos de su utilización. Y hay casos en que no es posible, es muy difícil identificar el bien descomisado. En ese caso se le aplica un pago sustituto. El artículo 8 menciona además la buena fe de terceros. Y que muchos terceros interesados en un determinado tema de lavado de dinero, entonces se le informa a través de un edicto
que se publica en 2 diarios por el término de 10 días. También dentro de la ley 1015, el original, también habla de la gradación de penas. Hay diferentes situaciones, muchos de los cuales se refiere a la autoría material y otras que se refiere al actor moral, que en este caso se le impone la pena similar al actor material. Existe el caso de complicidad, que recibe la mitad de la pena del actor material, y el encubrimiento la quinta parte del actor material. Y aparece también en el artículo 10 los delitos tentados y los delitos frustrados, que también tiene una sanción menor al delito consumado. Y hay agravantes cuando ese hecho punible en ese hecho punible hay una participación de empleados, funcionarios, directores y propietarios de los sujetos obligados. Entonces hay un agravamiento, es decir, la sanción puede superar los 10 años. Cuando se refiere a funcionarios públicos, directamente la sanción es el doble. Y dentro ya de la nueva ley del 2019, que como mencionamos introdujo bastante modificación a la ley 1015, aparece acá la expresión enfoque de riesgo, o sea, ese seguimiento, o sea, el conocimiento e identificación de clientes. Posteriormente, el reporte de operaciones sospechosas. Y si corresponde alguna mitigación de los riesgos, entonces se hace en base al enfoque basado en riesgo. O sea, a mayor riesgo le corresponde mayor, en este caso, debida diligencia ampliada. Una debida diligencia ampliada. A un riesgo menor le corresponde la debida diligencia, en este caso, abreviada, que vamos a ver posteriormente. Y esto es una modificación que se le introdujo a la ley 1015 en el año 2009. Se refiere a los sujetos obligados. Prácticamente se ha mantenido gran parte de lo que estaba en esa ley: bancos, financieras, casas de cambio, seguro. Y aparece acá y entra en este caso las entidades gubernamentales. O sea, por ejemplo, el Banco Central del Paraguay tendría que tener un oficial de cumplimiento. Y una expresión nueva, que son las actividades y profesiones no financieras. Esto es definido en las directrices que emite la GAFI, que serían las actividades y profesiones no financieras. En términos de simplificación, prácticamente tenemos 2 categorías de sujetos obligados: las entidades financieras y las actividades y profesiones no financieras. Esta enumeración de los sujetos obligados, lógicamente, no es taxativa, es decir, esto puede ser ampliado posteriormente por el regulador. Bueno, continuamos con la debida diligencia del cliente. Como mencionamos, viene a ser básicamente el seguimiento de la identificación y conocimiento del cliente, el establecimiento de su perfil y el posterior seguimiento de sus operaciones. Esto sería lo que sería debida diligencia de los clientes, que posteriormente, una vez concluida esta debida diligencia de los clientes, se pasa a ver si la operación tiene que ser reportada o no. Esta debida diligencia de los clientes se debe
se debe realizar en el momento de entablar una relación comercial o durante la misma. Bueno, aquí aparecen tres expresiones o tres categorías de debida diligencia de los clientes. Serían las generales, lo que se aplican en todos los casos. Y después aparece las ampliadas, o sea, la debida diligencia ampliada que se le aplica a los clientes de alto riesgo. Y tenemos la simplificada que se le aplican a los clientes de bajo riesgo. ¿Qué implica esto? Que una vez recogida la información sobre identificación y conocimientos del cliente, se elabora el perfil del cliente y en base a eso se hace la categorización del riesgo del cliente en riesgo bajo, en riesgo menor, mediano y riesgo mayor. Esto ya en las diferentes normativas, principalmente las normativas para casas de cambio y para bancos y financieras, ya está bien reglamentada. Bueno, al beneficiario final, o sea, a la persona física en nombre del cual el cliente de la entidad financiera realiza la operación, o sea, el beneficiario de la operación. También la debida diligencia de los clientes debe permitir el monitoreo permanente de las transacciones ejecutadas. Y como mencionábamos ya inicialmente, a partir de los datos obtenidos en el perfil donde se establece el movimiento esperado del cliente, entonces, y se compara con lo realizado, efectivamente se produce un desvío que muchas veces se transforma principalmente como operación inusual y posteriormente, si no hay una justificación por parte de la entidad o del sujeto obligado, entonces se convierte en un reporte de operaciones sospechosas. Y mencionamos ya al inicio, ¿verdad?, que en la propia ley 6.497/19, o sea, no debemos esperar que exista un reglamento principalmente para los otros sujetos obligados que no sean bancos, financieras o casas de cambio. Ya se debe comenzar a implementar este sistema de administración de riesgo, utilizando el enfoque basado en riesgo. Y en un momento, espero que en un momento oportuno ya los sujetos, las unidades, es decir, la autoridad de aplicación va a emitir reglamentaciones que va a facilitar la implementación del sistema de identificación de riesgos. Pero ya en esta misma ley ya establece la obligación de tenerlo. Y en la resolución que se le aplica a casas de cambio, que es una resolución diferente a la que se le aplica a los bancos y financieras y seguros, ya se establece esa metodología. Y esperemos que en un corto plazo las demás entidades, que podrían ser las casas de bolsa y los otros sujetos obligados, ya tengan implementado esto. Con relación a las casas de bolsa, ya el propio manual de la entidad, de la bolsa de valores, ya establece la necesidad de hacer esa medida de diligencia, ya sea ampliada o abreviada. Ya establece también la necesidad de calificar a los clientes. Por más de que la normativa
aplicable a las bolsas de valores no habla de eso. Ya la bolsa, por su propia iniciativa, ya incorporó en su manual. Eso implica que las casas de bolsa deberían ya ajustarse a esa normativa de la bolsa de valores, ya que van a operar exclusivamente con la bolsa. Bueno, el artículo 17 también de la nueva ley 6.497 habla de la necesidad de registrar las operaciones y las medidas de debida diligencia. O sea, las medidas de debida diligencia también deben ser registradas. Y hablan muchas veces en cuanto a las operaciones, en cuanto a registrar las operaciones, habla de que debemos incorporar montos, tipos y monedas que permita posteriormente la reconstrucción de la transacción. Cuando hablamos de debida diligencia también debemos registrar las actividades realizadas en este punto. Y ya en el artículo 18 establece que esos registros deben ser conservados al menos por 5 años. Y se cuenta del momento en que se ha efectuado la operación o ha finalizado la relación comercial. Y hay un caso especial para la transacción ocasional que normalmente se aplica a las operaciones de cambio. Y aquí en este caso habla de que desde la fecha de la transacción ocasional. Y en el artículo 19 habla del reporte de operaciones sospechosas, ya que ya fue definido anteriormente como una transacción en donde presuntamente se está incurriendo en un hecho punible y que no depende de la cuantía. Se debe poner a conocimiento del órgano de administración a través de un reporte. Y eso actualmente está siendo realizado a través de internet. El reporte ya se remite automatizado. En este caso, el órgano de aplicación, o sea, la CEPRELAT, va a analizar esos reportes, va a ampliar las informaciones y va a poner, si corresponde, a conocimiento del Ministerio Público en un tiempo razonable. Ya tenemos esa experiencia, ¿verdad? En el caso Messer, donde esos reportes fueron guardados, ¿verdad?, por un tiempo que superan los 6 meses, y cuando un determinado periódico publica esa situación, entonces el órgano regulador remite inmediatamente al Ministerio Público, ¿verdad? Pero esto ya en un momento muy posterior, ¿verdad? Bueno, y el artículo 20 habla de la obligación de confidencialidad. Esto está en la misma ley 1015 del 97. Eso implica que los sujetos obligados no deben poner a conocimiento del cliente ni a terceros sobre que está realizando un reporte de operaciones sospechosas. Eso en épocas anteriores era muy común que los sujetos obligados le avisaban a los clientes que le estaban reportando. Tenemos el artículo 22 que se refiere al deber de colaboración con la CEPRELAT. Y en esa colaboración las entidades, principalmente de gobierno, no deben llevar en cuenta que
es un secreto bancario o una reserva alguna. Se debe informar rápidamente, sin poner ninguna excusa. Eso también era un problema en épocas anteriores, ¿verdad? Con la ley 1015, sin modificación. También tenemos el deber de, es la misma cosa, el artículo 24 ya se incorpora novedades muy interesantes a la ley 1015. Y cuando habla de responsabilidades administrativas de los sujetos obligados, aquí distingue a dos tipos de sujetos obligados: persona física infractora y persona jurídica infractora. Y en base a las faltas cometidas, entonces, que vamos a enumerar posteriormente, se le aplica las sanciones correspondientes. A las personas físicas infractoras, esa falta administrativa se refiere a muy elevado, o también puede ser, se le puede aplicar una multa del 1% al 10% del monto de la operación. Si no hay posibilidad de aplicar este punto D, entonces se aplica el inciso C, o sea, la multa que puede llegar hasta 500 salarios mínimos. Sigue más, se le remueve del cargo, se le cancela la autorización, se suspende la distribución de dividendos hasta 3 años. Aquí es importante mencionar que muchos de los sujetos obligados, principalmente que no son bancos, financieros o casas de cambio o compañías de euros, muchos pueden ser personas físicas, y a esas se le aplican esta sanción. Esta sanción también se le aplica a las autoridades de las personas jurídicas infractoras. No solamente se le sanciona a esas personas jurídicas infractoras, sino también a los directores, gerentes, funcionarios, ¿verdad? Y la sanción consiste básicamente en la misma. Es decir, hay apercibimiento, hay amonestación pública, pero la diferencia estriba en el monto de la multa, que supera, en este caso, 5.000 salarios mínimos. Y la posibilidad también de calcular el 50% del monto de la operación para aplicar también una multa. Si no es posible, entonces se le aplica esta multa que puede llegar a 5.000 salarios mínimos. Este tipo de sanciones aplicadas básicamente viene de la modificación que se ha introducido en la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Existe una aproximación de estas sanciones a lo que está en la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Bueno, seguimos con la posibilidad de suspensión, la revocatoria de la autorización para operar, y aquí está lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Cuando hay sanción a la entidad, también existe sanción a los directores, altos gerentes, funcionarios y empleados de esas entidades. Guarden esto bien clarito, ¿verdad? Y la multa es muy elevada. En algunos casos, hasta puede resultar beneficioso a una persona física dejar de trabajar en una entidad que le esté obligando a cometer algunos delitos, porque al final la sanción va a venir sobre él. Se le va a cobrar una multa
muy pesada o directamente se le va a inhabilitar para ejercer la función dentro de la entidad financiera. Bueno, lógicamente esa multa de 5.000 salarios mínimos no se aplica así directo, ¿verdad? Hay un análisis de la gradación de las sanciones. Si hay una responsabilidad intencional, entonces muchas veces a lo mejor se va a aplicar esa sanción máxima, ¿verdad? O se ve cómo se ha o la actuación de ese sujeto obligado en relación a las faltas en situaciones anteriores. Bueno, muchas veces también, como mencionábamos, esa sanción puede ser disminuida, ¿verdad? Si hay una colaboración por parte de los sujetos obligados. Ya en el artículo 26 habla, posteriores artículos, habla de la Secretaría de Prevención del Lavado de Bienes. Y ya, como sabemos, ¿verdad?, es la autoridad de aplicación y un organismo técnico, ¿verdad? El producto que ellos obtienen a través de la unidad de inteligencia financiera se le llama de inteligencia financiera. Y básicamente acá menciona algunas cosas como una entidad, ¿verdad? Algunas reglamentaciones como entidad de aplicación, como por ejemplo que se financiará con el presupuesto general de la nación, tiene autonomía en la utilización de esos recursos. Además de eso, puede recibir donaciones tanto del país, dentro del país o del extranjero. Que tenemos ahí la figura del secretario ejecutivo, que tiene el rango de ministro, y un secretario adjunto que tiene el rango de viceministro del Poder Ejecutivo, y que ambos serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Y aquí aparece las funciones, que son muchas. Pues voy a solamente hablar del primero, que sería que ellos reglamentan normalmente en colaboración con el órgano de supervisión las situaciones de cómo tienen que operar esas entidades en lo que respecta a evitar, detectar y reportar operaciones sospechosas. Hay muchas reglamentaciones. En este caso tenemos la reglamentación referente a las casas de cambio, que anteriormente se utilizaba también para banco y financiera, pero con la emisión del reglamento del 70-219, que se aplica exclusivamente a casas, a banco y financiera, entonces las casas de cambio ya tienen su propio reglamento, que es, vamos a llamar la reglamentación vieja, la 439 del 2013. Y aquí habla, ¿verdad?, de que este sujeto obligado recibe los reportes de operaciones, lo analiza, ¿verdad?, lo enriquece a través de otra información obtenida de los órganos públicos y lo eleva a conocimiento del Ministerio Público. Muchas veces también pone a conocimiento de los órganos de supervisión algunas posibilidades de infracción a la ley, principalmente en lo que respecta a la emisión de los reportes, que muchas veces puede ser incompletos o mal redactados. En este caso, pone a disposición del órgano supervisor para que la misma se encargue de verificar
y hacer las correcciones necesarias. Bueno, continuando acá con el artículo 29 que reglamenta las operaciones del órgano de administración, menciona que la aplicación o la investigación y aplicación de las sanciones se realiza solo a través del órgano de supervisión. Por ejemplo, en el caso de los bancos, financieras y casas de cambio, se hace el trabajo en base, el supervisor hace la inspección de esas entidades y posteriormente, como resultado, emite ese resultado de la inspección al Banco Central para que éste emita una resolución donde se le aplica sanciones por algunas fallas administrativas. Y aquí básicamente viene la parte, vamos a llamar la parte más rica de esta ley, principalmente la ley 6.497 que modifica la ley 1015 y habla de las faltas administrativas. Detalla con precisión cuáles serían esas faltas administrativas que anteriormente no se tenían. Ahora sabemos que cuando hay carencia de políticas y procedimientos, esto representa una falta. También representa una falta la no implementación del sistema de administración de riesgo. Vean ustedes acá que es una falta. Por muchos sujetos obligados aún está funcionando en base a una resolución, vamos a llamarle desactualizada, y no incorpora este sistema de administración de riesgo dentro de ese reglamento. Pero ya las últimas, en este caso la resolución 349-13, que se le aplica ahora exclusivamente a las casas de cambio, y la resolución 70-219 ya incorpora cómo debe implementarse este sistema de administración de riesgo. También, si hay fallas en la implementación de la medida de diligencia del cliente, si no registra las operaciones o no se conserva por el tiempo que establece la ley, que es de 5 años, el registro de las operaciones de la entidad, tanto y también de la debida diligencia del cliente. Si se carece de registros adecuados, si no se designa al oficial de cumplimiento, si se obstaculiza el trabajo de inspección y, por último, no se realiza a tiempo y forma el reporte de operaciones sospechosas. También podemos incrementar estas sanciones cuando se revela a terceros los trabajos que está realizando, o sea, que se revele al cliente que se le está reportando la operación a la CEPRELAT. No se colabora con las autoridades de aplicación y de supervisión, no se tiene auditoría externa. Cuando la entidad de supervisión remite la carta
resultado de la inspección y eso no se implementa, entonces también es una falta administrativa. Y también eso se aplica al incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley y reglamento frente a la autoridad de aplicación. Lógicamente, tiene un plazo de prescripción de la aplicación de sanciones, que normalmente prescribe a los 5 años. Y hay todo un proceso de tratamiento de esas sanciones. Primeramente aparece la resolución del órgano regulador y le da un tiempo de 10 días hábiles para contestarlo. Una vez contestado, entonces, el órgano de supervisión tiene 20 días para resolverlo y aplicarlo, o en este caso, 20 días para volver a reafirmarse en las sanciones o dejar sin efecto. Lógicamente, las entidades tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal de Cuentas ante una resolución del órgano de supervisión. Y este también tiene su plazo. Todos estos plazos están en consonancia con lo que aparece en la Carta Orgánica del Banco Central, que fue modificado también recientemente. Y aparece acá que esa resolución que emite, vamos a suponer que sea del Banco Central, eso se convierte en un título ejecutivo. No hace falta que se tenga otro tipo de instrumentos para ejecutar esto. Entonces, en base a esa resolución de la entidad de supervisión, entonces se le aplica, se pone en práctica la forma de cobrar eso. Que una multa, entonces, en base a eso se le aplica y la entidad infractora debe hacer frente a esa multa. Bueno, de las multas, voy a tomar un poquito de agua para... De las multas que se le apliquen a las entidades, el 75% va al órgano supervisor y el 25% va a la CEPRELAC. Bien clarito. Al mismo tiempo, hay situaciones que muchas de las empresas que operan en el país no tienen un supervisor natural. Por ejemplo, las inmobiliarias, las empresas que hacen las empresas que compran vehículos, o sea, las playas de estacionamiento, las playas de autos. Eso no tiene un supervisor natural. Las empresas las casas de crédito, ahora por lo menos, las casas de crédito tienen un supervisor natural por consecuencia de la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Las casas de crédito ahora es supervisado por el Banco Central. Anteriormente no tenía un supervisor natural. Bueno, en el caso de que las entidades infractoras no tienen un supervisor natural, entonces las multas aplicadas le corresponden lógicamente al órgano de aplicación, o sea, la CEPRELAC.
Con esto terminamos rápidamente, ¿verdad? Haciendo una presentación en forma de avanzar, viendo directamente los puntos, vamos a llamarles negritos, que está en la misma. Entonces hacemos la presentación de la ley 1015 y sus modificaciones, o sea, la modificación a través de la resolución 3493 del 2009 y la ley 6497 del 2019. Y como mencionábamos anteriormente, estas dos leyes del 2009 y 2019 prácticamente modificaron en un 90%, si queremos colocar algún porcentaje, a la ley 1015. Prácticamente lo que funciona ahora es la ley 3493 y la 6497. Y esa ley 6497 ha introducido modificaciones notables a esa ley 1015. Y actualmente esta ley 1015 y sus modificaciones es bien operativo, ya que en lo que respecta a los procedimientos de control que se debe aplicar, es bien detallado, ya que menciona, por ejemplo, la debida diligencia del cliente, habla del reporte de operaciones sospechosas, menciona la palabra perfil del cliente, habla del monitoreo, también menciona las situaciones de faltas administrativas. Es bien aplicable al lavado de dinero. Son faltas administrativas que es bien concreto para una situación de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Es importante mencionar que también las sanciones que van principalmente a las entidades y a los directores. Y las sanciones son bastante pesadas, o sea, multas para los sujetos, para las personas físicas que van hasta 500 salarios mínimos y para las entidades hasta 5.000 salarios mínimos. Y esto, como mencionábamos, está en consonancia lo que está estipulado en la modificación que se introdujo a la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Es importante, entonces, mi recomendación es que en base a esta presentación comiencen a leer detalladamente estas modificaciones introducidas en la ley 1015 y ponerse a tono a eso, porque la cosa ahora es bien detallada, concreta, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a terminar la parte referente a la ley 1015. En la próxima sesión vamos a hablar de la ley de financiamiento del terrorismo. Posteriormente iremos desmenuzando algunos documentos que últimamente se han emitido tanto por la CEPRELAT, en este caso la guía interpretativa de la resolución 70-219 aplicable a banco y financiera, y por el Banco Central también tenemos una guía para hacer la autoevaluación de riesgos. Muy bien, entonces le esperamos para las próximas sesiones que vamos a hacer hasta completar todos esos puntos y entrando posteriormente a algunas cosas más operativas. Gracias, señores. Después de esta presentación de la ley 1015 y sus modificaciones, yo le voy a robar algunos minutos para hacer una presentación de la propuesta de
del programa de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para casos de carne. Solo para profesionales que quieran ser un verdadero experto en prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y no le temen a los desafíos. Me pregunto, ¿por qué una gran parte de las entidades financieras y otros sujetos obligados, entre los que tenemos a las casas de cambio, que son obligados por la ley 1015 y sus modificaciones y las reglamentaciones al respecto de esa entidad, no consiguen implementar completamente el sistema de prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Y apenas consiguen utilizar algunas herramientas con muchas limitaciones. Algunas respuestas que he recibido a lo largo de los 18 años ayudando a los profesionales de las entidades financieras y otros sujetos obligados por la ley 1015 y sus modificaciones a saber y aplicar herramientas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Saber y aplicar herramientas. Algunos dicen, el problema es que no tengo tiempo a capacitarme. Otros hablan de por dónde empezar. Continúan algunos. Hay tanta información que me pierdo. Lo he intentado todo y parece no dar resultado. Muchos hablan de que no reciben el apoyo de las autoridades de la entidad. Y otros inclusive le culpan a los instructores que no están contando todo, etcétera, etcétera. Lleno de disculpas. ¿Cuál es tu poderosa razón para no implementar la herramienta de el conocimiento y prevención del lavado de activos y recibir todos los beneficios que conlleva su implementación y aplicación? Mi nombre es Juan Ramón Báez y yo estoy seguro que tiene razón. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ganar dinero con tu crecimiento profesional? Llevo 18 años involucrado en la capacitación y la consultoría en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. He dictado cientos de cursos sobre temas de prevención en forma presencial y ahora en forma online, tanto en el país y en el exterior. Y yo puedo asegurarte que no es difícil la aplicación de la prevención del lavado de activos en las casas de cambio. Y tenemos dos alternativas. La alternativa A, salir por ahí al menos 6 meses investigando, otros 6 meses probando, errando y volviendo a probar. Eso es lo que yo hice al principio. Y finalmente, después de algunos años de mucho esfuerzo, tiempo y dinero,
conseguir resultados. Imagínense pasar meses y años tratando de aplicar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Pero hay una alternativa B. ¿Qué tal si yo pudiera ahorrarte esos 400 horas en la búsqueda e investigación? ¿Qué tal si pudiera ahorrarte entre 6 meses de implementación y pudiera implementar todos los conocimientos y herramientas de prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 30 días? ¿Qué tal si en vez de probar y errar, conociera todos los detalles precisos para diseñar e implementar la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? ¿Qué tal si me dejaras guiarte personalmente en todo el proceso? ¿Te parece esto algo interesante a explorar? Pues ahora tienen una única oportunidad. Ahora puedes recorrer el camino más corto, hacerte más fácil las cosas, emplear menos dinero, tiempo y esfuerzo. Es decir, emplear menos dinero, tiempo y esfuerzo. Si yo te llevo de la mano y aplicar lo que he aprendido por cerca de 18 años, pues déjame presentarte una de mis grandes apuestas para ayudarte a implementar la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El programa de capacitación aprobado por la CEPRELAT, conforme a la resolución 135 del 2020, llamado Guía de Capacitación de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Nuestro curso taller online de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde a través de envíos de videos aulas semanales durante 4 semanas, más 2 presentaciones en directo a requerimiento del oficial de cumplimiento y 2 meses de seguimiento. Eso es lo que incluye este programa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es un programa completo. Repito de nuevo, 4 semanas de envíos semanales de videos, aulas, más al requerimiento del oficial de cumplimiento, la realización de 2 presentaciones online y el seguimiento por 60 días para ir aclarando dudas que puedan surgir en el transcurso del curso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las plantillas, llenar los blancos, tutoriales, todo para lograr los siguientes beneficios. Saber identificar el proceso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sabemos que el lavado de activos es un proceso y esos procesos son básicamente 3, ¿verdad? La familiarización con los elementos de un programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hablamos aquí del programa de prevención que cada entidad debe tener. La familiarización e interpretación correcta de la Ley 1015 y sus modificaciones.
y el reglamento antilavado de la CEPRELAT, resolución número 248-2020 de casas de cambio. La debida diligencia del cliente, la elaboración del perfil del cliente, la elaboración de la matriz de clasificación del cliente y la matriz de autoevaluación de riesgo de la entidad como un todo. La identificación y la información de operación inusual o sospechosa. Y la posibilidad de participar activamente en la elaboración e implementación del propio manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí es importante mencionar que en este manual se aplica totalmente el reglamento 248-2020, que tiene toda una nueva, vamos a llamarle, un nuevo lenguaje, donde se destaca lógicamente la evaluación de riesgos. ¿Y para quién es este programa? Para usted, para que definitivamente se convierta en un experto o un profesional calificado en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lógicamente, esto le va a permitir al profesional un crecimiento dentro de la empresa, y esto, lógicamente, más tarde se va a transformar en ganar más dinero. Como mencionábamos, ¿verdad?, en los beneficios sobre el taller, aquí tenemos en forma sumaria el contenido del curso. O sea, vemos acá que tenemos un primer tema que habla del programa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vemos también la Ley 1015 y sus modificaciones, el reglamento 248-2020 para casas de cambio, 10 casas de cambio, la debida diligencia del cliente. Para poder hacer más fácil la parte práctica, vamos a utilizar el Excel, principalmente en lo que se respecta a la autoevaluación de riesgo de la entidad, que es un punto que también incorporamos aquí, que es la autoevaluación de riesgo para identificar, medir y controlar y monitorear el riesgo integral de la entidad. También se incluye aquí la matriz para calificar el riesgo de los clientes. Bueno, como mencionamos, que la metodología utilizada sería la de un curso taller online, donde cada semana se le va a remitir videos, aulas y ejercicios, y en 4 semanas se termina el curso. También la posibilidad de que cada 15 días, cada 2 semanas, a pedido del oficial de cumplimiento, entonces se haga una presentación online por Zoom para ver si, básicamente para aclarar algunos temas abordados en las 2 semanas anteriores y responder preguntas y aclarar dudas. Y como mencionábamos, durante 2 meses vamos a hacer un seguimiento a través de un consultor de la implementación, en este caso, del programa de prevención del lavado de activos
y financiamiento del terrorismo. Lógicamente vamos a entregar, después de terminado el curso, el certificado de participación. Y cada alumno va a tener acceso a una plataforma del curso donde va a poder descargar los materiales de presentación, planillas en Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes. Así como ven, es un completo programa, todo en uno. Toda la formación, las habilidades y destrezas y herramientas que se necesita para crecer, para crear e implementar la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué valor tiene este programa? Contratar a un consultor le llevará al menos 3 meses para crear e implementar las herramientas. Después, todo el proceso de implementación durante 3 meses más. Con un honorario en dólares de 2.000, nos costaría así $12.000. ¿Cuánto tendrá que invertir? Este programa, lógicamente, que tiene un valor de 12.000, la empresa va a invertir solamente el 10% de eso, o sea, $1.200. Pero no se preocupe, porque no es la cantidad que realmente van a invertir. Nosotros queremos que participen más gente, queremos capacitar a mucho más personas. Queremos ser parte del éxito de más personas. En consecuencia, nosotros le elaboramos el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como mencioné, este manual tiene su propia estructura, su propia terminología, que básicamente hace que un manual elaborado en épocas anteriores deba ser modificado sustancialmente. Y eso lo elaboramos si una entidad remite más de 5 participantes. Bueno, con esto terminamos, ¿verdad? Solicitando que nos envíe el email para solicitar la forma de pago en inscripciones@bestpractices.com.pi o llamando directo o enviando un WhatsApp al 595-981-175-724. Es muy importante eso. De nada sirve haber aprendido bastante esta semana a través de 3 días de clase, ¿verdad? Si no se implementa. Acción por sobre todas las cosas. Entonces, repito de nuevo, de nada sirve llenarse de conocimiento sin implementación. Es fundamental la implementación. Y ahí es que una persona o un funcionario se transforma en un experto en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Gracias, señores.